Nosotros vamos a presentarles un podcast que se va a tratar sobre Francia y otros países de Europa. Como primero vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, que no tiene una fecha única ya que fue un proceso complejo y gradual. Sin embargo, se considera que terminó en el año 1799 con el golpe de estado del 18 de Brumario, que marcó al escenario al poder de Napoleón Bonaparte y la instauración del consulado. En esto vamos a hablar mucho sobre el tema de Napoleón Bonaparte y también sobre Robespierre. Napoleón fue un militar y político francés que se convirtió en emperador de Francia en 1804. Es considerado como uno de los líderes militares más grandes de la historia, que tuvo muchos logros que les vamos a nombrar aquí. Era un genio militar. Napoleón es famoso por sus victorias en batallas, como una batalla de Austerlitz, y por su capacidad de esparcir lealtad a sus tropas. Sus tropas eran muy leales a Napoleón. También hubo reorganización de Europa. Napoleón reorganizó Europa a través de una serie de conquistas y alianzas, creando un imperio que se extendía desde Francia hasta Polonia y Italia. Había un código Napoleón, que Napoleón promulgó el Código Napoleónico, un conjunto de leyes que establecían principios de igualdad y justicia y que se convirtió en un modelo de otros países. Lo que les puedo también decir sobre Robespierre es que fue un político y revolucionario francés que jugó un papel clave en la Revolución Francesa. Sus logros y características fueron que fue líder de la Convención Nacional. Robespierre fue un líder clave de la Convención Nacional, el órgano legislativo de la Francia revolucionaria. También era el defensor del terror. Robespierre defendió la política del terror, que implicaba la ejecución de aquellas que se consideraban enemigos de la revolución. También era idealista y un pasión. Robespierre era considerado por sus ideales y pasión por la justicia y la igualdad. En este tema hablamos un poquito sobre esto de Revolución Francesa y les hablé sobre dos principales personajes destacados en este tema. Ahorita vamos a pasar al compañero Richard, que él nos va a hablar un poquito sobre el Imperio Napoleónico. ¿Qué nos puedes decir, Richard, por favor? Gracias, Yajaira. Ya te voy a hablar un poquito del Imperio Napoleónico. ¿Qué te puedo decir? Pues el gobierno que Napoleón Bonaparte creó en Francia cuando se hizo emperador en 1804. Durante su reinado en Europa, Napoleón hizo muchos cambios en los países que conquistó como una nueva ley llamada Código Napoleónico, como tú muy bien lo dijiste. Pero después de perder tantas guerras contra Rusia, fue derrotado en 1815, como la batalla de Waterloo, y su imperio cayó en declive. Y puedo decirte eso. A continuación, mi compañera Samantha te puede hablar un poquito más. Bueno, chicos, me parece súper interesante sus temas en cuanto a la Revolución Francesa y al Imperio Napoleónico. Yo les voy a hablar esta vez sobre sobre la unificación de Italia. Como conocemos, Italia es un país de Europa, entonces les voy a hablar un poco de este proceso histórico que se tuvo que dar para que Italia se unifique nuevamente. Este evento se remonta alrededor del siglo XIX y culmina con la creación del Reino de Italia, ¿sí? Para esto vamos a tratar de desglosar este evento en varias partes. Primero, las causas por lo que se da esto es la fragmentación política. Así como ahora conocemos en nuestro país, ¿verdad? Actualmente en el Ecuador estamos viviendo una fragmentación política. Unos son de izquierda, otros de derecha, otros ni siquiera saben en dónde están parados. Entonces, así pasaba en Italia en aquel tiempo. Esta estaba dividida en varios estados y reinos que hacían que cause conflicto para que se genere una unidad y una cooperación entre estos reinos y estados. Cada uno tenía una ideología diferente y eso hacía que se vea dificultada la unidad. Habían otras influencias de potencias europeas que Italia estaba bajo estas influencias, algunas de ellas eran Austria, Francia o el Imperio Otomano, que influían mucho en varios estados y reinos.
Otra causa fue los movimientos nacionalistas. Un evento nacionalista importante fue uno que fue liderado por figuras como Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi. Estos buscaban la unificación de Italia ya. Ellos eran los primeros, ¿no? Los pioneros en buscar que Italia sea un reino nuevamente, que Italia sea un, un un reino, ¿no? Como les mencionaba. Ahora, para que esto suceda, suceden eventos claves. Hay 4 eventos claves. La revolución de 1848, que marca el comienzo de la unificación. El segundo es la Segunda Guerra de la Independencia Italiana en 1859. En esta guerra, la victoria de Francia y el reino de Cerdeña sobre Austria le permite a Italia anexionar a Lombardía al reino de Cerdeña, y esto le permite generar un apoyo para que se cree esta unión. El tercer evento importante es la expedición de los Mil, que se da en 1860. Esta expedición de los Mil fue liderada por uno de los pioneros que mencionamos, Giuseppe Garibaldi, que conquistó Sicilia y Nápoles, que este fue otro evento que permitía la unificación de Italia. El cuarto fue la proclamación del Reino de Italia, que se daba en 1861, el 17 de marzo. Este es donde ya se proclama ya un Reino de Italia con Víctor Manuel II como rey. Aquí ya Italia se unifica nuevamente gracias a Giuseppe Garibaldi y a Giuseppe Mazzini, y se hace un solo reino. Como consecuencia, como resultado, da la unificación política y permite a Italia la creación de un Estado único de este reino, y se elimina la fragmentación, esta división, ¿no? Estos pequeños reinos que se dividían, que hacían que Italia decaiga, se unen y se eliminan. El desarrollo económico es otra consecuencia importante, porque Italia se moderniza y avanza. En cuanto a la integración en la comunidad internacional, esta unión le permite a Italia ya ser parte de asuntos europeos y sobre todo participar en la comunidad internacional. Es lo más importante que les puedo mencionar acerca de Italia en cuanto a la historia, chicos. ¿Alguien más nos puede contar algo interesante? Sí, Sam, tu tema me pareció súper interesante, la verdad que estuvo muy entretenido y nos explicaste súper bien. Pero ahora yo les voy a hablar sobre un tema también que es muy importante, que se habla mucho en las escuelitas, colegios, hasta incluso universidades, que es la Primera Guerra Mundial. A ver, voy a comenzar con esto que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto global, también conocido como la Gran Guerra, que fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1914 y 1918. Yo les voy a mencionar sobre las causas y antecedentes. La guerra fue consecuencia de las competencias políticas, económicas y territoriales de los imperios colonialistas europeos. También entre las potencias europeas como Alemania, Francia, Reino Unido y Rusia llevó a la formación de dos alianzas: la Triple Alianza, que era entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia, y la Triple Entente, que era conformado por Reino Unido, Francia y Rusia. También el desarrollo de la guerra se liberó en varias frentes, incluyendo entre la frente occidental, Francia y Bélgica, entre el frente oriental, que era Rusia, el frente balcónico, que sería Serbia y Grecia, y el frente del occidente medio, que era el Imperio Otomano. La guerra se caracterizó por la introducción de nuevas tecnologías como los tanques de aviones y los gases tóxicos, que esto, como se descubrió, este desarrollo de la guerra era lo más usado en la Primera Guerra Mundial, y es cuando hubo muchas muertes, demasiadas muertes se podría decir. Una consecuencia de la Primera Guerra Mundial fue que tuvo un impacto devastado en la sociedad y en la economía europea. Se estimó que murieron más de 10 millones de soldados y 5 millones de civiles. Fueron demasiadas personas, la verdad. Es una historia muy trágica. La guerra también llevó a la caída de los imperios alemán,
austrohúngaro y otomano, y al surgimiento de nuevos estados en Europa. Aquí también apareció lo que fue el Tratado de Versalles, que fue firmado en 1919, que impulsó duras condiciones a Alemania, incluyendo la pérdida de territorio, la reducción a su ejército y la obligación de pagar reparaciones de guerra, ya que ellos gastaban demasiado en guerra y incluso se quedaron en una crisis económica. El tratado también estableció la Sociedad de las Naciones. También les podría decir unas figuras claves aquí en la Primera Guerra Mundial, que está Guillermo II, George, también está War Wilson. ¿Qué les puedo decir sobre Guillermo II, que fue un emperador alemán durante la guerra? También sobre David York, que fue el primer ministro del Reino Unido durante la guerra, y Wilson, presidente de los Estados Unidos durante la guerra y principal impulsor de la Sociedad de las Naciones. También está Lenin, que fue un líder de la Revolución Rusa en 1917. Y también está Georges Clemenceau, el primer ministro de Francia durante la guerra. Estos son los principales personajes destacados en la Primera Guerra Mundial que les podría decir. Entonces, no sé si es que alguien aquí me puede decir sobre otro tema muy importante de repente. Gracias, Yomi. Ahorita te voy a hablar de otra guerra también que fue muy sangrienta, es de la Segunda Guerra Mundial. Fue la guerra más grande en el territorio de la historia. Pasó entre 1939 y 1945, enfrentando a dos grupos. De un lado, los aliados, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética y el Reino Unido, y por el otro eje, liderado por Alemania, Italia y Japón. Bueno, puedo decirte que todo empezó el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania, gobernado por Adolf Hitler, invadió Polonia. Esto hizo que Francia y el Reino Unido le declararan la guerra. En poco tiempo los nazis conquistaron muchos países de Europa, mientras tanto que en Asia y Japón también estaba atacando y tomando territorios. En 1941, Japón bombardeó las bases militares de Pearl Harbor en el estado de Estados Unidos, lo que hizo que los estadounidenses entraran a la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, Claro, Yomi, Hitler discúlpame otra atacó vez. a la Unión Soviética, empezando una batalla muy dura en el frente oriental. A partir de 1942, la guerra empezó a cambiar. En 1943, Alemania perdió una gran batalla en Stalingrado. En 1944, los aliados llegaron a Francia en el famoso día D, comenzando la liberación de Europa. En mayo de 1945, los aliados entraron en Berlín. Alemania se rindió, pero la guerra aún no terminaba porque Japón seguía peleando en el Pacífico. Para acabar con el conflicto, en agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la bomba atómica en las ciudades que fueron Hiroshima y Nagasaki. Japón se rindió el 2 de septiembre de 1945. Así terminó la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra dejó más de 70 millones de muertos. Y también cambió el mundo y llevó a la creación de la ONU, una organización para evitar más guerras. Y eso te puedo decir. Y también comenzó también la Guerra Fría, que fue Estados Unidos y la Unión Soviética. A continuación, mi compañera Sami te va a hablar de otro tema muy importante. Muy amable, Richard. De repente, otro compañero que me pueda decir algo más sobre estos temas súper importantes. Les voy a hablar un poco sobre la Unión Europea. La Unión Europea es una organización internacional que agrupa a 27 Estados miembros europeos con el objetivo de promover la cooperación económica, política y social entre sus miembros. Les voy a presentar algunos aspectos claves de la Unión Europea. En cuanto a la historia, la Unión Europea tiene raíces después de la posguerra, de la Segunda Posguerra Mundial, cuando se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, en 1951, y posterior a esto se crea la Comunidad Económica Europea, la CE, en 1957. Estas dos se unifican y más tarde se convierten en la UE, la Unión Europea, en 1993. Estas tienen como objetivo principales
sobre todo después de tantas guerras en Europa, promover la paz y la estabilidad en el continente. Quieren fomentar la cooperación económica y la integración entre ambos Estados miembros. La cooperación económica, sobre todo, es después de las guerras, todos los países quedaban muy débiles, ¿no? Muy afectados económicamente porque las guerras son mucho dinero. Proteger los derechos, el otro objetivo es proteger los derechos fundamentales y promover la justicia y la igualdad después de la gran xenofobia que se vio en la Segunda Guerra Mundial y tanta matanza, tantas cosas que se vieron en esta guerra. Era importante proteger los derechos fundamentales y promover la justicia y la igualdad de los seres humanos, de los ciudadanos que habitaban ahí. Sobre todo fomenta la innovación y la competitividad, viendo que Europa tiene mentes brillantes en aquel tiempo que creaban armamentos tan poderosos, se buscaba que se fomente la creatividad y la competitividad en busca de algún beneficio. En torno a esto se crean instituciones, que cuenta la UE con varias instituciones, como el Parlamento Europeo, que es el encargado de representar a los ciudadanos de la misma. También está la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo, el Consejo Europeo, que es el que reúne a los jefes de Estado o jefes de gobierno de los miembros de la Unión Europea, el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, que es el órgano judicial de esta. Tras estas instituciones surgen algunas políticas. Una de ellas, de las más importantes, es la política agrícola común, que es la que se encarga de regular la producción y la comercialización de productos agrícolas. La segunda es la política de competencia, que es la que promueve la competencia justa entre las empresas. Hay la política de medio ambiente, que se encarga de promover el desarrollo sostenible y sobre todo de proteger el medio ambiente. Y la última es la política de migración, que regula la migración y protege a los refugiados. Estas políticas traen algunos beneficios que son la libre circulación de personas, de bienes y servicios dentro del continente, la protección de los derechos fundamentales, la promoción de la innovación y la competitividad y sobre todo la cooperación en áreas de la educación, la investigación y la cultura, áreas muy importantes para el desarrollo del continente, que es un objetivo que tiene la UE. Ahora, sabiendo todo esto, la Unión Europea actualmente enfrenta varios desafíos y los lleva enfrentando mucho tiempo. La crisis migratoria y la protección de las fronteras es una de ellas, la crisis económica y la desigualdad, el cambio climático y la protección del medio ambiente, y la última es la seguridad y la defensa en un mundo que, como todos conocemos, cada vez es más complejo. Esto ha sido todo sobre la Unión Europea. Muchísimas gracias, Sam. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado el tema sobre Francia y otros países de Europa y hayan aprendido un poquito más. Muchísimas gracias igual a mis compañeros Richard y Samantha por haber aportado mucho a este podcast. Espero que les haya gustado mucho y que pasen un bonito día. Gracias.